Estrenamos el segmento del consultorio, pero al final de cuentas, es como el refresh de algo que ya hemos vivido dentro de este programa de televisión y recordamos con cariño a uno de nuestros fundadores, al maestro Edgar Gudiel, porque él tenía un segmento que se llamaba Temas y Protagonistas, seguramente usted lo recordará, y es lo que buscamos en este consultorio. El consultorio lo que hace es abrir la puerta para que usted a través de la línea telefónica pueda consultarle de manera directa al profesional. Hoy está conmigo el licenciado Carlos de León, porque vamos a hablar de un tema que ha sido muy álgido en los últimos días. Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. El 17 de abril entró en vigencia el número de identidad. ¿Qué significa? Que ahora su número de NIT es un número de DPI, es el número de licencia, es el número de pasaporte. Somos solo un número y de eso vamos a hablar hoy. Bienvenido, licenciado de León, es un honor. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Mario. Muy buenos días a todos los televidentes. Y aquí, como siempre, estamos en este espacio aprovechando la oportunidad para darle a conocer a todos nuestros televidentes cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones y tocando temas de mucha importancia como este, ya que a través de redes sociales ha existido mucha desinformación y creo que lo más importante es tener el tema bien claro. Empecemos por el principio, entonces. El 17 de este mes entró en vigencia ¿es una ley, una normativa? Bueno, yo creo que para hablar desde el principio es bien importante recalcar que esta disposición, según el decreto 90-2005, que es la ley del RENAP, establece en su artículo 61 que todas las entidades del Estado van a tener el Código Único de Identificación, que si usted ve en su DPI dice CUI, se refiere al Código Único de Identificación, y que tiene como plazo máximo hasta diciembre de 2016 todas las entidades del Estado. Ya nos habíamos hecho los locos durante muchos años. Durante mucho tiempo. 9 años. Identificar a las personas con ese número que, como su nombre lo indica, es único de identificación. ¿Eso es bueno socialmente en un país? Definitivamente creo que sí. La modernización que a nivel mundial se está realizando establece este tipo de situaciones. Actualmente, con la unificación del CUI, el NIT y la nueva disposición y unas ciertas reformas al Código Tributario, ha existido cierta zozobra o temor en donde van a imponer nuevos impuestos, cosas que no son cierto. Única y exclusivamente habla unas reformas que vamos a platicar más adelante, pero contestando tu pregunta concretamente, es la modernización y la facilitación para que a través de un sistema administrativo todas las personas puedan ser identificadas con un solo número. De hecho, ya lo vemos en la licencia, ya lo vemos en el pasaporte, que el número corresponde al mismo número del CUI. Sí, es interesante porque, por ejemplo, a veces en las entidades bancarias llego y me dice su DPI, no lo traigo, solo cargo la licencia, no, el DPI, pero sí es lo mismo, el número de identificación es de un documento oficial, ahí está. Entonces, para ese tipo de situaciones también te puede servir, te puede funcionar. Ahora, la pregunta viene, ¿qué va a pasar con mi número de NIT? ¿Hasta cuándo voy a seguir pidiendo? Yo que necesito, voy a comer a un lugar y pido la factura con mi número de NIT. ¿Hasta cuándo va a hacer esto? ¿O en qué momento ya tengo que dar mi DPI, mi número de DPI como NIT? De hecho, actualmente ya se está utilizando el número de CUI como el NIT. Al momento que usted pueda realizar una factura, puede otorgar el número de NIT o el número de CUI, que para el efecto son los primeros 9 dígitos del Código Único de Identificación, y con esto ya se le puede emitir la factura. Lo que se está haciendo por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria es sistematizar y que progresivamente la gente deje de utilizar el NIT, pero no es que exista una fecha límite como tal para dejar de utilizarlo, simple y sencillamente que paulatinamente el Código Único de Identificación cobre las veces para identificarlo tributariamente. Decía alguien muy joven, patoja, que acababa de sacar su DPI, me decía, lo que me ha costado que me dieran un número de NIT, me lo aprendí y ahora me lo tengo que olvidar y solo que se me quede el número del DPI. En otras latitudes del mundo así se destila, o sea, sos solo un número dentro de la vida social de tu país. Claro, la modernización que te hablaba anteriormente en países de primer mundo, Estados Unidos, países de Europa, es un único número el que va identificando a las personas para cualquier trámite en todas las instituciones del Estado. Actualmente ya lo hemos visto también, por ejemplo, que este número de CUI te puede identificar en el ICS, también en la Universidad de San Carlos, que es la universidad estatal, y en vez de tener un número de carnet, ya te puedes identificar con el número del CUI, y lo que precisa es
estrictamente eso, no tener que aprenderse tantos números, sino que el mismo te va a identificar ante cualquier autoridad estatal. ¿Aparece ya o aparece en este momento el número en la pantalla al cual usted puede llamar? Usted puede llamarnos a partir de este momento si usted quiere participar dentro de esta charla con el licenciado y plantearle algún tipo de pregunta sobre este tipo de tema que estamos hablando hoy. Bienvenido sea su llamada. Le vamos a pedir que sea bien puntual, que nos diga su nombre, de dónde nos llama y la pregunta para que podamos aprovechar el tiempo al máximo. Licenciado, hacías la referencia en relación al carnet universitario. Hay unidades académicas de la Universidad de San Carlos que ya lo usan. Definitivamente ya se está utilizando con ese propósito de poder facilitarle a todas las personas ese tema de recordar únicamente un número y no tener que recordar cuál es el número de la licencia, cuál es el número del ID, cuál es el número de pasaporte, sino que el mismo código único de identificación, tal y como lo establece la ley del RENAP, la ley que ya te había mencionado anteriormente, se puede identificar a las personas con el código único de identificación. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo piensa usted que está funcionando este tipo de situación o cree si va a funcionar? Tengo la primera llamada del día y lo recibimos con alegría. Buenos días a la persona en la línea. ¿Cómo está? Hola. Hola, buenos días. Su nombre y de dónde me llama, amiga, y la pregunta. Amelia, de Antigua. Adelante, Amelia. Solo con una consultita. Cuando se refieren a entidades del Estado, ¿es solo para el personal que labora para el gobierno o alguna entidad gubernamental o a nivel general? ¿Estás hablando de si esto del cambio del NIT va a aplicar solo para las personas que laboran en el Estado o si es a nivel nacional? Creo que por ahí va la pregunta. Así es. Gracias, Amelia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la respuesta, por la pregunta. Saludos hasta la antigua Guatemala. Efectivamente, eso es a nivel general. Todas las personas como guatemaltecos, a partir de que cumplimos 18 años, somos sujetos de derechos y obligaciones. Y dentro de nuestras obligaciones está tener una identificación, es decir, tener un documento, que en este caso es el RENAP, el encargado de emitirlo, para poder identificarnos. Concretamente, con esas obligaciones nace esa posibilidad y ese derecho de tener un código único de identificación, no únicamente para las personas que laboran en el Estado, sino para todos los guatemaltecos en general. De hecho, déjeme contarte, Mario, que no únicamente las personas que cumplen 18 años, desde que la persona nace y queda inscrita en el Registro Nacional de las Personas RENAP, ya tiene un número de CUI. Con la certificación de nacimiento ya le aparece un número de CUI para siempre, ¿no? Que es el que va a utilizar durante toda su vida. O sea, toda la vida va a ser el mismo número, ese mismo número le va a servir después como su DPI, también le va a servir como su NIT en este caso para poder identificarse. Gracias a todas las personas que nos ven, a usted que nos ve y que quisiera participar, pues bien puede hacerlo, llámenos, siempre al principio nos cuesta un poco el que llegue la llamada, pero es importante el poder recibirlo así como lo hizo Amelia y preguntó. Hay muchas dudas en relación a todo esto. Tenemos otra llamada y la recibimos con cariño. Gracias a la persona en la línea. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? Y la pregunta. ¿Qué tal? Gracias a la persona en la línea. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? Y la pregunta. ¿Qué tal? Buen día. Le saluda César de Zona 5. Adelante, César. Gracias. Saluda César de Zona 5. Con una consulta. Quisiera saber desde cuándo está vigente el nuevo número de NIT, pues mejor dicho, el TPI. Gracias por llamarnos, César, y un abrazo a la populosa y querida Zona 5. Claro, como ya lo hemos manifestado, que entró en vigencia a partir del 17 de marzo del año 2025 y con esto, 17 de abril, perdón, sí. 17 de abril del año 2025 y con esto pues ya puede utilizar el número de CUI para sus trámites tributarios y para poder solicitar una factura. Para hacerlo más sencillo, mi NIT desaparece. Se acabó el NIT como tal. Ya no existe o ya no va a existir su número de NIT. Ahora su número de NIT es su número de DPI. ¿Así? Exactamente. Actualmente se le ha denominado la unificación. Es decir, que usted al momento de identificarse lo puede hacer con su NIT o con el número de CUI, pero el objetivo es que usted deje de utilizar el número de CUI para que el NIT surta esos efectos administrativos ante la Superintendencia de Administración Tributaria SAT para que con él usted pueda realizar cualquier tipo de gestión ante la misma.
Perfecto, tenemos otra llamada telefónica. Buenos días a la persona en la línea. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? Y adelante con la pregunta, por favor. Buenos días, licenciado. Marito, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es si el DPI va a tener algún cambio. Tenemos que cambiar el plástico porque, digamos, atrás dice CUI, adelante dice DPI, ahora vamos a tener el número de NIT. Entonces no sé si vamos a cambiar ese plástico y si va a tener algún costo. Buenos días, gracias. Muchas gracias, gracias por la pregunta. El documento de identificación personal, en este caso el DPI, no surte ningún cambio, no tiene ninguna modificación, ya que si usted se puede percatar, cuando aparece el documento personal de identificación, arriba de del número dice CUI, que es el Código Único de Identificación, que desde que entró en vigencia la ley del RENAP ya tenía previsto esta situación, claro, modificar para todos sus trámites administrativos y ante el Estado, que el Código Único de Identificación pudiera tener ese registro que lo identifica única y exclusivamente a usted. Por lo tanto, el DPI no sufre ningún cambio. Muchas gracias. Carlitos, gracias por venir, gracias por acompañarnos en este consultorio. Gracias a las personas que han participado. Esperamos haber llenado y poder satisfacer las dudas que ha tenido el público, que seguramente las que han planteado las personas, seguramente también son para muchos más a nivel nacional y a nivel fuera del país. Así que gracias a todos y esperamos haber dejado este tema abordado de manera clara, de manera concisa y de manera profunda. Carlitos, te esperamos para otra temática en esta que es tu casa, gracias, en Mario, el consultorio.